Amén, gloria a Dios. Bueno, esta noche vamos a estar hablando los dones, o sea, los dones del ministerio, los dones del ministerio. Bueno, lo que yo entiendo por los dones del ministerio son los dones que dio Jesucristo, amén, a la iglesia para que seamos edificados, pastorado, maestría, eh, evangelista y los de otros. Y los otros, creo que son 5 si la memoria no me falla. Los dones del ministerio, sí, es como estaba diciendo el hermano Luis Ángel, son 5 dones ministeriales, 5 oficinas, gloria a Dios. Y Él los dio, o sea, el Señor Jesucristo dio los dones del ministerio. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 8, gloria a Dios, que nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. También en capítulo 4, versículo 11 nos dice, y sus dones a la iglesia eran variados, y él mismo designó a algunos como apóstoles, mensajeros especiales, representantes, algunos como profetas que hablan un nuevo mensaje de Dios al pueblo, otros como evangelistas que difunden las buenas nuevas de la salvación, y algunos como pastores y maestros para pastorear y guiar e instruir. Gloria a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cuándo dio los dones? ¿Cuándo él dio los dones? ¿Alguien me podría decir cuándo estos dones fueron impartidos? ¿Cuándo los dones del ministerio fueron impartidos? Los dones del ministerio fueron No impartidos. fueron cuando el Señor los mandó a hacer las misiones. No, No. no. Esa fue la gran comisión cuando él los envió. Esa es la gran comisión. Dice, ¿cuándo dio los dones? Bueno, Jesús dio los dones cuando Jesús ascendió a lo alto, llevándose con él a los santos del Antiguo Testamento que habían esperado la consumación del gran plan de la redención de Dios desde que esperaban muertos físicamente en el paraíso. Lo que se conocía como el seno de Abraham. Una vez Cristo va al seno de Abraham y lleva consigo la cautividad, entonces en ese momento él da dones. Lo vemos en Efesios 4, capítulo 4, versículo 8 al 10, que dice, por lo cual, tanto dice, cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y otorgó dones a los hombres. Ahora bien, esta expresión, él ascendió, que significa, excepto que él también había descendido y previamente desde las alturas del cielo a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que el que también ha ascendido por encima de todos los cielos para que él, o sea, su presencia, llene todas las cosas, es decir, todo el universo. Cuando él lleva consigo a los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando ver al Mesías, entonces él deja los dones para todo el mundo. Entonces, ¿de dónde vienen los dones? ¿De dónde vienen estos dones? Gloria a Dios. Estos dones del ministerio vienen y vinieron directamente de la mano del Cristo exaltado, que está sentado ahora a la mano derecha de Dios en el cielo. O sea, los dones ministeriales vienen directamente de la mano de Jesús. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, ahora la próxima pregunta sería, ¿para qué propósito dio él los dones del ministerio? ¿Qué ustedes creen? ¿Para qué ustedes creen el que fue el propósito de estos dones? Los dones ministeriales, ¿para qué son? Sí, pastor, creo que en el mismo texto de capítulo 4, creo que dice para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, en este caso es la predicación del evangelio. Amén. Amén. Muy correcto, muy cierto eso. En Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, e hizo esto para equipar y perfeccionar completamente a los santos, el pueblo de Dios, para las obras de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo,
la iglesia. Fíjense que dice que él hizo esto para, número uno, equipar. Número dos, perfeccionar completamente a los santos. Eso es el pueblo de Dios. Y para que pudieran hacer las obras, y fíjense que son obras de servicio. Los dones ministeriales, no tan solo para equipar, para guiar y perfeccionar, sino que también son dones de servicio. Son para dar un servicio, para servir, para perfeccionar a los santos. La palabra griega catartismos, que traducida quiere decir perfeccionar, según el diccionario de las palabras del Nuevo Testamento escrita por Vine, denota el ajuste y preparación completa, que significa un proceso que conduce a la consumación. Si uno de los propósitos por los cuales los dones del ministerio fueron dados es para perfeccionar a los santos, ¿podrán ellos alcanzar la madurez sin estos dones? La iglesia podría alcanzar la madurez sin estos dones. Si no hubieran pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, ¿podría la iglesia tener un crecimiento? De ninguna manera. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para todo esto son los dones. Bajo ninguna circunstancia, si estos dones no existieran, entonces la iglesia no podría madurar. Ahora hago la otra pregunta. ¿El pastor necesita de otros pastores? Un pastor necesita de otros pastores para crecer espiritualmente. Un evangelista necesita de otros evangelistas para crecer espiritualmente. Un profeta necesita de otros profetas. El apóstol necesitaría de otros apóstoles para el crecimiento. Pastor, yo creo que sí. Definitivamente, claro que sí, porque los pastores y todos estos ministerios también son parte del cuerpo de Cristo, y de la misma manera que ellos ayudan para el crecimiento de la iglesia, también ellos necesitan crecer espiritualmente. ¿Qué pasa? Que aunque quizás en nuestra mente nosotros digamos que no, tenemos que acordarnos que un pastor que es llamado hoy va a necesitar la ayuda de un pastor que fue llamado hace 30 años. ¿Qué ustedes creen? Amén, amén, amén. Amén, amén. Por eso es la necesidad de los dones ministeriales, porque es para edificación del cuerpo. Y estos dones ministeriales no son parte del cuerpo. Absolutamente, claro que sí. Un profeta aprende lo que es profecía por la palabra y por un profeta que tenga experiencia. A él le sirve de edificación y de crecimiento. ¿Acaso Moisés no entrenó a Josué? Elías no entrenó a Eliseo. No habían escuelas de profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día anden por ahí personas pensando que porque ya tienen un don ministerial no necesitan de alguien más que los ayude a crecer espiritualmente? Amén, hermano Luis Ángel. Pastor, y bueno, y aunque quizás la Biblia no relata que el suegro de Moisés le enseñó en un momento dado, puesto ya la sabiduría y la experiencia de él como guía, le dio un gran consejo con respecto a cómo juzgar al pueblo y que no se echara la carga a él mismo, y eso le sirvió a Moisés para que pudiera cuidar también de su hogar y no descuidar su hogar por estar pendiente netamente al pueblo, por el consejo de una persona con mucha más experiencia que él. Amén. Amén, muy buen ejemplo. Y adicionalmente, fíjense que hoy en día hay ministros, evangelistas, misioneros y todo esto que se dedican, y vamos a hablar sobre ellos más adelante, que se dedican al ministerio y piensan que el ministerio es primero, y están bien equivocados, porque primero es Dios y segundo, tu segundo ministerio, tu primer ministerio, hablando de ministerio, es tu hogar. Primero Dios, segundo tu hogar, y tercero la iglesia, o sea, tercero el ministerio. ¿Cómo ustedes podrían probar esto, de que esto es así? Pues primero Dios, segundo el hogar y tercero el ministerio, enseña usted. Ajá, amén. ¿Cómo lo puede entonces sostener lo que yo estoy Entonces, diciendo de que el segundo ministerio, o sea, primero Dios, pero dentro del ministerio primero es la familia? amén. Yo diría que, como dice el decálogo, amar a Dios sobre todas las cosas primero. Segundo,
cuando Dios constituyó en el huerto de Edén, constituyó la familia y fue la primera responsabilidad que le dio al hombre y dice, y se dejará el hombre con su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después, con el pasar del tiempo, se constituye lo que hoy conocemos como iglesia y la responsabilidad de llevar el evangelio de Cristo. Y la Biblia dice que no podemos dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Y también el apóstol Pablo con respecto a las personas que quieren servirle a Dios en la congregación, que quieren, o sea, que quieren ejercer el llamado que ellos tienen al ministerio. El apóstol Pablo enseña que si esa persona no tiene a su casa en sujeción, en correcta sujeción, no está apto para ejercer el ministerio. Entonces creo yo que esa podría ser una base para argumentar lo que usted está diciendo. Amén. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, para una persona que desee un tipo de posición en el ministerio, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo usted podrá ayudar a otras personas a madurar o a crecer espiritualmente si usted mismo ha descuidado su propio hogar, no ha sido un buen administrador en su casa? Entonces, una persona que se dedica al ministerio, por ejemplo, un evangelista que tiene una campaña de 15 días en un lugar, llega a su casa, no han pasado 2 semanas, cuando ya él quiere estar otros 15 días o 30 días en otra campaña. ¿Sería eso gobernar la casa? ¿Ayudaría eso a gobernar la casa? Bueno, constituiría un desorden y una puerta a que Satanás el diablo abra, o sea, una puerta abierta para que Satanás el diablo entre. Y ahora que usted toca ese tema, si no estoy mal, un día leyendo el libro de los generales del Señor, había uno que le llamaban el apóstol de la sanidad, y este hombre era utilizado por Dios grandemente. Y él tenía esta característica, que descuidó a sus hijos y a su esposa y se fue a servirle a Dios y demoraba mucho tiempo fuera de su casa. Y dice la historia que este hombre terminaron los hijos apartándose del Señor, renegando de Cristo y un resentimiento hacia su padre porque él nunca estuvo, y la esposa de él se murió de hambre, de desnutrición. Y cuando la esposa muere, él rehace su vida con otra muchacha. Y él en el otro hogar, con la otra hermana, con la otra esposa, a los otros hijos sí les dedicaba tiempo. Y eso aumentó el resentimiento que los hijos de su primera esposa ya le tenían a él por esta situación. Y ese mal proceder de él se puede decir que le fue de tropiezo a sus primeros hijos para que permanecieran en el Señor. Amén, gloria a Dios. Y esto no tan solo sucede en el ámbito cristiano, sino que también sucede en el ámbito secular. No me acuerdo el nombre de este gran psicólogo. Si la pastora Jasmine está por ahí, me ayuda con el nombre de este gran psicólogo. Creo que fue Freud. Él ayudó, fue lo que se considera el padre. Le enseñó a América a criar a sus hijos. Le enseñó a América a cómo criar sus hijos. O sea que es el padre de la crianza de niños, supuestamente, pero sus hijos dicen que él como padre fue un fracaso. ¿Por qué? Porque se dedicó a criar los hijos de los demás en el sentido psicológico, de enseñarle a los demás cómo a criar sus hijos, y él mismo no practicó con sus hijos lo que estaba predicando, lo que estaba enseñando. Es un concepto que funciona o que no funciona en todos los ámbitos. Usted piensa que usted tiene que entregarse completamente a Dios. Si esto es cierto, tenemos que entregarnos completamente a Dios, pero entregar todo mi tiempo, todo lo que tengo en el sentido de tiempo y de compañerismo a Dios, estoy abandonando a mi esposa,
Estoy abandonando a mis hijos física y emocionalmente porque casi nunca estoy presente. Miren, ustedes y yo podemos estar sentados en un cuarto o en una sala. Si usted no me habla a mí y yo no le hablo a usted, ahí no hay ningún tipo de relación. No hay nada de relación. Estamos juntos, pero no nos estamos relacionando. Y si todo lo que yo hablo no tiene que ver con mi esposa, o sea, si yo no me preocupo por cómo mi esposa se siente, qué está pasando, qué está pensando, qué le está sucediendo, entonces yo no estoy envuelto en mi familia. Amén. ¿Me entendieron? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo dio él los dones del ministerio? ¿Hasta cuándo ustedes creen que los dones del ministerio están presentes? ¿Hasta qué tiempo? Y hago esta pregunta porque hay unos por ahí que dicen que hoy en día no hacen falta los profetas, no hacen falta nada. ¿Hasta qué tiempo dio Dios estos dones? Ahorita, yo tengo entendido que hay dos corrientes teológicas, pudiéramos decir, que son la corriente que afirman que los dones ministeriales, en este caso el apóstol y el profeta, más que todo se enfocan en este tipo de corriente teológica. Ellos afirman que estos dones cesaron, tanto el apóstol como el profeta cesaron, en este caso con la muerte del último de los apóstoles, que fue Juan, y cuando digamos que se cierra lo que es el canon bíblico, que ya no había forma de que todo, no era necesario que estos dones continuaran, que las funciones de ellos eran en este caso, hasta el último, que fue Juan. Y con el cierre del canon también ya digamos que cesaron estos dones, entre otras cosas, las lenguas, los dones de profecía, estas cosas así. Estas iglesias que mantienen esta corriente teológica afirman eso, que cesaron estos dones. Entre ellas, en su gran mayoría, están las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas por lo general no creen en este tipo de dones ministeriales y en este tipo de dones también del Espíritu Santo, como que la profecía y la lengua. Y en el caso, creo que nosotros no somos la corriente continuista. En el caso, en mi caso, yo pienso que sí, pues yo afirmo de que tanto el apóstol como el profeta, y no solamente el apóstol y el profeta, los cinco dones ministeriales que están allí en Efesios capítulo 4, siguen estando vigentes, porque si nosotros seguimos la secuencia de la que está hablando Pablo ahí en Efesios capítulo 4, él dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, o sea, hasta que lleguemos a la perfección prácticamente. Los dones van a estar allí presentes porque vamos a necesitar de un pastor, la obra va a necesitar un apóstol. Algunos no los llaman apóstoles, no utilizan este término, sino que utilizan misioneros. Los misioneros o los apóstoles van a ser necesarios, porque entonces ¿quién va a ir a los lugares a predicar el evangelio, a la selva, a los desiertos, a los lugares donde este tipo de ministerios se desarrollan? Los maestros o sea, los cinco dones ministeriales que están allí, van a ser necesarios hasta el momento que Cristo venga, porque entonces hablar de que cesan estos dones ministeriales es hablar prácticamente de que la obra del Señor entonces se va a detener, porque detenerlos a ellos es detener indirectamente la obra del Señor. Es una opinión, pastor. Amén, gloria a Dios, y muy, muy correcta, muy, muy bien basada. Lo que no cuentan es que desde el principio, o sea, desde Éxodo, desde Levítico, prácticamente, ya Dios estaba enseñando los dones ministeriales en el tabernáculo. Cuando pone 5 columnas, ya Él está, para entrar al lugar santo, ya Él está mostrando los 5 dones ministeriales desde el tabernáculo. ¿Qué pasa? Los profetas del Antiguo Testamento es lo que se le llamaba, que tenían su oficina, la oficina del profeta. ¿Cuál era la oficina? ¿Por qué se decía oficina del profeta? Porque el profeta iba prácticamente donde el rey y le decía al rey lo que él tenía que hacer. Iba directamente al rey. En estos tiempos, el término apóstol y el profeta no son como oficinas como tal. Es nada más que un ministerio. Me explico. Ahora el profeta no va donde el rey, ni va donde ningún líder,
diviera, pero no van a ciertas personas para guiar al pueblo. Se supone que el profeta llame al pueblo del pecado a Cristo, o sea, que saque al pueblo del pecado. Y ahora, en el Antiguo Testamento, simplemente algunos eran señalados como profetas, cuando hoy en día cualquier persona puede profetizar. O sea, cualquier hermano, cualquier creyente puede profetizar, pero esto no lo hace un profeta por sí. El profeta recibe de Dios para sacar al pueblo de su pecado, el cual los profetas hoy en día podría yo decir que están fallando en eso, porque hay mucha apostasía y los profetas lo que están profetizando es paz y prosperidad. Esa no es la oficina ni es el puesto de un profeta, de estar predicando ministerios, llamando gente a casarse, ofreciéndole dinero a todo el mundo, que Dios te va a prosperar, grandes ministerios. Esto no sale de la mano del profeta. Amén. El apóstol, pues claro, en el Nuevo Testamento, uno de los requisitos para ser apóstol eran que tenían que haber caminado con Cristo y haber recibido la enseñanza directamente de Cristo. Por eso es que estas personas dicen, ¿no?, que con el apóstol Juan terminó el apostolado. Pero entonces, ¿dónde dejamos el libro de Efesios que dice que él mismo constituye? Pues se necesitan apóstoles, porque el apóstol de hoy en día se supone que es la persona que instruye y enseña a otros pastores a levantarse, ayuda al cuerpo de Cristo a mantenerse en una unidad. Pero hoy en día lo que se llaman apóstoles quieren mandar y controlar a los pastores que están por debajo de ellos y sacar dinero de las masas. Y esto ni es el profeta ni es el apóstol bíblico. Amén. Hermano Kevel tiene razón en lo que está diciendo. Por eso también es que estas organizaciones, como acaba de decir el pastor Kevel, los bautistas, ellos difieren en cuanto a estas oficinas. ¿Pero es por qué? Por la maldad de los profetas que nosotros hemos enseñado. Porque ellos critican tanto la manifestación del Espíritu Santo, porque la iglesia le ha dado un mal uso a el don que Dios ha dado, a la manifestación. La iglesia le ha dado un mal uso. Y no tan solo ellos lo critican, sino que también los no creyentes también lo critican por el mal uso que se le ha dado. Amén. ¿Hasta cuándo Dios dio estos dones? Pues miren, Efesios 4:13 nos da la contestación. Dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta que todos alcancemos una unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, creciendo espiritualmente para convertirnos en un creyente maduro. Y eventualmente en la próxima clase después de esa voy a hablar sobre la madurez espiritual, para que veamos las etapas de la madurez espiritual. Y estos dones son para que alcancemos una madurez, porque muchas veces nosotros podemos decir que llevamos muchos años en el evangelio, pero esto no quiere decir que seamos maduros en el evangelio. Y como les digo, vamos a explicar esto en clases más adelantadas. Gloria a Dios. Pero es sí para la unidad, para que todos estemos juntos. Gloria a Dios. Y ejerciendo maduro, alcanzando la medida de la plenitud de Cristo, manifestando su integridad espiritual y ejerciendo nuestros dones espirituales en unidad. Ahora mi pregunta sería, ¿se ve unidad en cuanto a los dones espirituales dentro de la iglesia? No mucha. ¿Por qué? Bueno, una de las primeras cosas es a veces el desconocimiento de dicho don, ¿verdad? Me lleva a mí a tener un mal concepto de él y ejercerlo de mal manera, y al yo ejercer el don de mal manera, no voy a estar en la unidad que demanda el espíritu, todo en un mismo sentir. Yo creería que una de las razones de la falta de unidad con los dones ministeriales es el desconocimiento mismo de qué es, para qué sirve y cómo usarlo. Amén. Adicional que también está la competencia
de quién es más espiritual que quién. O sea, yo soy más espiritual que tú, no, tú no eres tan espiritual como aquel. Y esa competencia no nos dice a nosotros que somos maduros, al contrario, nos dice que somos niños fluctuantes. Dichos dones del ministerio son la provisión propia de Cristo para la necesidad continua de ministerio en su iglesia hasta que Él venga por su iglesia. Fíjense cuán importantes son estos dones dentro de la iglesia. Hace algunos años surgió una enseñanza errónea llamada el ministerio del cuerpo. Hay cierta verdad en esto porque Dios usa a todas las personas, pero alguien enseñaba, ya no necesitamos pastores ni ministros del evangelio. Dios ya no está usando a los ministros. Dios tiene un programa diferente ahora. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado de esa enseñanza? Esta doctrina que se está enseñando, o se estaba enseñando, ellos, todos en la congregación, ellos no tienen pastores. No hay nadie con el título de pastor. Todos son predicadores. Todos predican, todos los miembros de la iglesia, todos son líderes. O sea, ahí no hay nadie más alto que nadie. Todos tienen el mismo rango prácticamente. Ahora, ¿es bíblico eso? ¿Va de acuerdo con la Biblia? No. Pastor, en el caso de los dones ministeriales, yo tengo entendido que hay, porque nos dice, cuando hablamos del cuerpo, nos dice que cada uno de los miembros, incluso Pablo los identifica, como mano, como ojo, como pie. Entonces, digamos que entonces cada miembro tiene una función, ¿verdad? Amén. Se necesita un apóstol, se necesita un profeta, se necesita un pastor, o también llamados ancianos. Gracias, Andrés. Se necesita un evangelista, se necesita un maestro, pero yo creo que cada una de estas funciones, ¿verdad? Estas funciones del cuerpo de Cristo, de estos hermanos que tienen esta tipo de dones ministeriales, hay dos tipos de llamados. Por lo menos yo tengo entendido que hay un llamado general, el que el Señor le hace a todo el cuerpo de Cristo, que es el llamado a la salvación. ¿Ya? Todos fuimos, en ese sentido, si somos iguales, todos fuimos llamados independientemente de la posición o de las funciones que tengamos, como en este caso pudiéramos decir, pues, como apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, como parte del cuerpo de Cristo. Independientemente de eso, todos de manera general fuimos llamados a la salvación, pero esos que fueron llamados a la salvación, hay un llamado también selectivo, que fueron llamados a la salvación. Dios, entonces ahí es donde nos dice, y él mismo colocó dentro del cuerpo los miembros como él quiso. Entonces, lo que pasa es que ahorita no tengo la Biblia porque aquí es un hogar visitante. Entonces ahí nos dice que el Señor colocó los miembros dentro del cuerpo como él quiso. Entonces por eso dice que él mismo constituyó, el mismo Cristo lo colocó dentro del cuerpo como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En este caso, entonces somos iguales en el sentido de que fuimos llamados a la salvación, pero somos distintos en el sentido de las funciones que tengamos cada miembro. Por lo menos uno tiene dones ministeriales, en este caso del apóstol, pero hay también en Romanos capítulo 2, habla de los dones de servicio. Dice que hay una capacidad que Dios le da a los miembros para presidir, para servir, para exhortar. Entonces, digamos que es una habilidad, una capacidad que Dios le da a cada miembro de manera particular. O sea, es una opinión. Amén, gloria a Dios. Mejor explicada no pudo haber sido. Ahora todo el mundo lo entendió, Amén. porque mejor explicado que eso no se pudo haber dicho. Gloria a Dios. Está el llamado general, como dice el pastor Kebel, a la salvación. Eso es general para todo el mundo. Pero dentro del llamado general, dentro del llamado de ese cuerpo, mire, es como si lo ponemos un ejemplo, por ejemplo, el hombre, desde que es gestado, es un espermatozoide y un óvulo. Se convierten en uno. El propósito de ahí, entonces, ese mismo óvulo, o sea, ya el óvulo ya gestado, empieza a ser un niño, es un solo niño, pero ese niño va a nacer con ojos, nariz, boca, oídos, brazos, piernas, hígado, intestinos, páncreas, corazón, pulmones, sangre, venas. ¿Y sabía usted que de esos dos, del espermatozoide y un óvulo, cada parte de su cuerpo tiene células distintas? Pero usted es el mismo, usted es uno solo. Y nacimos todos de la misma forma, un espermatozoide y un óvulo se juntan, pero cada parte de nuestro cuerpo tiene células distintas, por si usted no lo sabía. Pregúntele a la hermana Dilsa, que es enfermera. ¿Es así o no es así, hermana Dilsa? Sí, señor. Y funciones distintas.
y funciones distintas. ¿Ven? So, de la misma manera, como estaba explicando el pastor Kever, todos somos llamados a la salvación, pero dentro del cuerpo Dios pone a cada uno de alguna manera con un propósito para que nosotros podamos funcionar dentro del cuerpo. Estas personas que dicen que no se necesitan los dones ministeriales están fuera de la Biblia, porque si no se necesitan los dones ministeriales, los cuales son ¿para qué? ¿Quién me puede decir para qué son los dones ministeriales? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, pastora. Para la edificación del cuerpo. Entonces, ¿quién edificaría el cuerpo si los dones ministeriales no estuvieran ahí? Nadie. Nadie. Okay. Las escrituras dicen que dichos dones fueron dados al hombre por Cristo hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que Jesús venga, todos nosotros nunca podremos alcanzar ese estado de madurez. Cuando Jesús venga, algunos bebés acabarán de nacer en la familia de Dios. Ellos no habrán tenido tiempo de madurar. O sea que vamos a decir que el rapto pasa dentro de 10 minutos, pues dentro de esos 10 minutos van a haber personas que van a aceptar a Cristo, pero no van a tener tiempo de madurar, no van a tener tiempo de que se les enseñe la palabra. Y no me digan el ladrón en la cruz, porque el ladrón en la cruz era judío, so él tuvo que haber aprendido la palabra de todas maneras, porque a todos judíos se le enseñaba la palabra, no eran ignorantes en la palabra. Hasta que Jesús venga, todos nosotros nunca podremos alcanzar este estado de madurez. Estos dones del ministerio son el programa de Dios para la madurez de los santos hasta que Cristo venga por los suyos. ¿Cuál es el ideal supremo en todo ministerio? ¿Cuál es el ideal supremo o cuál es la idea general del ministerio? Lo más alto que se puede buscar para el ministerio. Es lo que tenemos que buscar con estos ministerios. Efesios 4 del 13 al 16 nos dice: hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, creciendo igualmente para convertirnos en un creyente maduro, alcanzando la medida de la plenitud de Cristo, o sea, manifestando su plenitud espiritual y ejerciendo nuestros dones espirituales en unidad, para que ya no seamos niños espiritualmente inmaduros, sacudidos de un lado a otro como barcos en el mar tormentoso y llevados por todo viento de doctrina cambiante, por la astucia y el engaño de hombres sin escrúpulos, por las intrigas engañosas de personas dispuestas a hacer cualquier cosa para beneficio personal. Pero hablando la verdad en amor en todas las cosas, tanto en nuestro habla como en nuestras vidas, expresando su verdad. Crezcamos en todas las cosas en aquel, siguiendo su ejemplo, que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo, la iglesia, en todas sus diversas partes, unido y tejido firmemente por lo que cada articulación suministra, cuando cada parte está funcionando correctamente, hace que el cuerpo crezca y madure, edificándose a sí mismo en amor desinteresado. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué estamos viendo tantos problemas dentro de la iglesia? Porque hemos dejado estas cosas de un lado. Y fíjense una cosa, piensen esto. Usted tiene ciertos huesos en los dedos que hacen la piel, lo convierte en una sola unidad. Pero usted tiene muchos huesitos ahí en ese dedito, tiene varios huesitos ahí. ¿Por qué usted cree que mantiene esos huesitos juntos en sus dedos? Hermana Dilsa, usted nos podría decir qué es lo que mantienen esos huesitos de los dedos en una sola unidad. Cartílago. Los cartílagos. Los tendones. Los tendones. Entonces, si usted quita la piel, usted va a ver que debajo de la piel hay es como una grasa, le llaman el fat en inglés.
la parte La subcutánea. gordura o grosura, creo que es. ¿Ok? Pero lo que une esos huesitos son los tendones y los cartílagos. Pero lo que lo hacen ver por fuera una sola unidad es la piel. De la misma forma en su mano, usted tiene muchos huesos en la mano. Usted no los ve, pero están unidos igualmente cartílagos y tendones. Y esos tendones ayudan a moverse. Mas, sin embargo, lo que lo hace ver que es una sola unidad es la piel, lo que está por fuera. Usted tiene que reflejar por fuera lo que está por dentro, hablando en la unidad del cuerpo de Cristo. Se supone que nosotros hablemos Cristo, expresemos a Cristo, que la gente vean a Cristo en nosotros, que ellos vean quiénes somos verdaderamente nosotros por fuera. Porque el que usted hable es precioso, el que usted practique es lo diferente. La misma forma su espalda desde la parte de atrás de su cráneo hasta abajo son un montón de huesos que le llaman vértebras, pero están unidas por cartílagos, por discos, lo llaman discos y tendones. Nuestro propio cuerpo nos enseña a nosotros sobre la unidad de Cristo, la unidad de Dios, cómo Dios quiere mantenernos unidos. Y la oración de Jesús fue: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros llegar a una unidad, y no que no sea posible, porque la iglesia primitiva practicó la unidad, porque la Biblia dice que ellos tenían todo en común. Y aun cuando un profeta profetizó de que iba a haber hambre, los demás hermanos reunieron para mandarle a esa iglesia para que ellos no tuvieran hambre, porque mostraban el amor. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros hacer eso. Y estos son mensajes que nadie quiere escuchar. Dice que la iglesia estar rodeada de crecimiento espiritual para poder llegar a su destinada perfección en Cristo. O sea, la iglesia necesita estar rodeada de crecimiento espiritual para poder llegar a su destinada perfección en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si usted hoy es lo mismo que ayer, usted no ha crecido. Si usted hoy se ofende como se ofendía ayer, que es de cristal y no se puede tocar, usted no ha crecido. Si a usted hay que tratarlo con guantecito de seda porque la palabra lo ofende, usted no ha crecido. Eso es algo que tenemos que mirarnos y observarnos nosotros mismos. Estamos creciendo. El hermano Luis Ángel mencionó los generales de la fe, y entre ellos hubo un hombre que se llamó Smith Wigglesworth. Resucitó 17 de entre los muertos en su ministerio. Estaba tan y tan lleno de Cristo que la gente, cuando viajaban con él en los trenes y se sentaban al lado de él, sin él hablar, sentían convicción sin él hablar. Dice que los que andaban con él, cuando salían con él, nunca volvían para atrás iguales, que había un crecimiento. Y este hermano dijo en uno de sus discursos, dijo que si usted no conoce a Dios hoy más que ayer, usted está descarriado. Fíjese en la convicción que él tenía de lo que era ser cristiano. Que si usted no conoce a Dios hoy más que ayer, usted anda completamente descarriado, porque todos los días Dios nos da una experiencia diferente. Todos los días Dios nos da una experiencia nueva para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que seamos mucho más como Él y para que podamos hablar de alguien que realmente conocemos y hablemos de experiencias que realmente tenemos. Los niños espirituales se trastornan y se dejan conducir fácilmente por cosas falsas. O sea, un niño usted lo engaña hasta con una paleta, con un chupete, como no sé cómo lo llaman en los países de ustedes. Y los niños espirituales son de la misma manera. Se dejan sorprender por cualquier cosa. Se entusiasman por cualquier cosa. Gloria a Dios. Pero el hombre espiritual discierne en el espíritu, mira a través del espíritu, analiza lo que está pasando en el mundo espiritual, juzga lo que está escuchando, juzga lo que está viendo. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Puede discernir qué espíritu se está moviendo. Pero el niño a todo le dice gloria a Dios, aleluya, así sea. Y cualquier cosita lo sorprende. Y por eso es que los profetas y muchos predicadores hacen mercadería del pueblo, porque el pueblo se deja impresionar, y un pueblo que se deja impresionar es un pueblo que se puede manipular. Cuando usted llega tiene un crecimiento, usted no va a caer bien en todo sitio, porque usted no le va a decir gloria a Dios y aleluya a todo lo que se esté moviendo o a todo lo que esté sucediendo. Usted va a hablar menos y va a escuchar más,
para poder discernir qué es lo que su espíritu está comiendo. Había un evangelista amigo mío, Mike González, que él decía que hay cristianos que son como algunos peces, que se tragan la carnada, el anzuelo, la línea, la caña, el pescador y no dejan nada porque también se llevan el bote. Y lamentablemente él tenía razón, que ya él partió con el Señor. Hay muchos cristianos que son así, le tiran un anzuelo y no tan solo se comen la carnada, sino que agarran el anzuelo, la línea, la caña y el pescador. Gloria a Dios. Los dones del ministerio que Cristo puso en la iglesia nos ayudan a crecer a su imagen, de ser a la imagen de Cristo. Ese es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida mientras estemos aquí en esta tierra. Como cristianos, ese es nuestro propósito, crecer a la imagen de Cristo, seguir creciendo. En el cristiano no pueden haber estancamientos, porque un estancamiento es casi parecido a un apartamento, o sea que usted se apartó, se enfrió, se convirtió en un bloque de hielo. No podremos alcanzar dicho estado sin la obra del ministerio quíntuple. Sin los 5 dones ministeriales, ya hemos determinado que no podemos crecer, que son necesarios porque Cristo mismo los dio. Algunas áreas de la cristiandad no se han madurado completamente porque solo han reconocido 2 o 3 dones del ministerio: evangelistas, pastores y algunas veces maestros. Y yo diría que los maestros ninguna de las veces. Pero los evangelistas, todo el mundo es famoso con los evangelistas, principalmente los evangelistas de loza, los que van de iglesia en iglesia y le predican a los cristianos, no le predican a los inconversos, los que tienen que ir a una campaña para recaudar fondos porque no trabajan y van a predicarle a los convertidos. No le dicen a un pastor, no llegan donde un pastor y le dicen: pastor, coordíneme una campaña en la calle, voy a llegar a ayudarlo para que su iglesia crezca, para que traigamos más almas al reino. Coordíneme una campaña en la calle, 5 o 6 días en la calle. No, son 5 o 6 días dentro de la iglesia. Y esos son lo que yo llamo pastores de loza, o sea, evangelistas de loza. No pastores, evangelistas de loza, que hay que coordinarles campañas, pero tiene que ser dentro de la iglesia. Entonces, los pastores usan el término cerrarle las puertas. ¿Por qué? Porque bueno, si él no se porta bien y hace lo que yo quiero, pues, y me trae el mensaje que yo quiero, pues yo no lo voy a invitar más, pero los amigos míos pastores también les voy a hablar para que no los inviten. Y cerrar las puertas es un sinónimo de le voy a cortar las finanzas a ese evangelista. Lo voy a pagar financieramente. ¿Por qué? Porque si él no predica en las iglesias, no puede mantener su familia. Y estoy hablando de aquellos llamados al pleno ministerio. Gloria a Dios. Y eso es lo que se llama cerrarle las puertas a un cristiano. Cuando usted oye ese término, le cerraron las puertas, es que lo apagaron financieramente. Y como él no está acostumbrado a predicar en la calle, pues sus finanzas se le trancan. Y muchos evangelistas que le cierran las puertas terminan apartados. Se van del... Pastor, disculpe. Amén. Hay uno que, yo escuché uno que según evangelista, eso predicó hace tiempo, que era evangelista y como no lo invitaban para que predicaran dentro de la iglesia, entonces dijo que ya no era evangelista, sino que era pastor, porque entonces si no le entraba como evangelista, tenía que entrarle finanza como pastor. Amén, así mismo es. Y de eso vamos a quizás hablar un poquito más adelante, seguimos cuando sigamos hablando de los dones, porque si Efesios dice que él mismo, o sea, el Señor, él mismo constituyó, si él mismo constituyó y es un llamado de Dios, como dice la palabra, yo no entiendo, y déjenme decirlo de esta manera, si es un llamado de Dios que viene de Dios y Dios es inmutable, Dios no cambia y no hay sombra de variación en él y él es perfecto, él es omnisciente, no lo sabe. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana Dios llame a alguien pastor o evangelista y de la noche a la mañana sale pastoreando? No lo entiendo, nunca lo he entendido y creo que de las veces que he preguntado, nadie me lo ha podido explicar todavía. Porque si conocemos a Dios y sabemos que Dios es inmutable, que en Él no hay sombra de variación, que Dios no cambia, ¿cómo es posible que Dios me llamó hoy evangelista? Yo dejo mi trabajo para dedicarme al ministerio y como dice la pastora Dina, de alguna manera tienen que entrarme finanzas o como pastor es
la mejor forma que a mí me pueden entrar finanzas. Digo, algunos pastores, porque a mí no me entran finanzas como pastor. Gloria a Dios. En buena hora lo diga. Ahora, les pregunto a ustedes, hermanos, ¿alguno de ustedes me podría explicar por qué esto sucede? ¿Cómo es que Dios cambia su mente? Dios decide de momento, no, me equivoqué, te llamé evangelista, pero no fue evangelista lo que yo quería. Mi intención era hacerte pastor, pero tenía que llevarte por el proceso de ser evangelista. No lo entiendo, no lo entiendo. Y hay otras cosas, como dijo el pastor Kevin hace un rato, hay otros ministerios que aunque no son llamados directamente dentro de los dones ministeriales, no dejan de ser un don de Dios. Como por ejemplo, como dijo el pastor Kevin, el ministerio de ayuda, que es altamente necesario dentro de la iglesia, el ministerio de ayuda. Gloria a Dios. Estos dones del ministerio son el programa de Dios para la madurez de los santos hasta que Cristo venga por los suyos. ¿Cuál es el ideal supremo en todo ministerio? Leemos capítulo 4, 16. Dice, la iglesia necesita estar rodeada de crecimiento espiritual para poder llegar a su destinada perfección en Cristo. Los niños, los dones del ministerio que Cristo puso en la iglesia nos ayudan a crecer a su imagen. No podremos alcanzar dicho estado sin la obra del ministerio quíntuplo. Algunas áreas de la cristiandad no se han madurado completamente porque solo han reconocido 2 o 3 dones del ministerio: evangelistas, pastores y algunas veces maestros. Resumen, para terminar, el propósito supremo de todo ministerio no es el glorificar ni ensalzar al hombre de ninguna manera. Tengan eso bien claro. Lo voy a repetir para que lo entiendan y lo comprendan. El propósito supremo, y no dice final, sino que supremo, de todo ministerio no es el glorificar ni ensalzar al hombre de ninguna manera. Esto no es acerca de mí, esto no es acerca de la pastora Dina, esto no es acerca del pastor Kevin, esto no es acerca de la pastora Jasmine, esto es acerca de Cristo. Cristo es el que va a ser exaltado. Cristo es el que nosotros tenemos que glorificar. No a la pastora Mariceli, no es a su grupo de trabajo, es a Cristo. Cristo. Yo he visto iglesias donde todo es basado acerca del hombre. De inclusive, a que me acuerdo, fui a una iglesia donde cuando usted entra por la puerta hay una alfombra roja que termina en una pared, y cuando usted mira para arriba está el pastor sentado en un trono con 2 panteras al lado derecho y una al lado derecho y una al lado izquierdo, con 2 panteras. El pastor de la iglesia. Queda la idea que desde que usted entra a la iglesia todo es acerca del gloria a Dios. Y esto es una iglesia que está tiene que estar todavía allí, en Albany, Georgia. Y a esta iglesia habían invitado a Ross Pastley, un gran predicador de prosperidad aquí en Estados Unidos. Y hay iglesias donde usted entra y todo es el pastor, la diaconisa, el evangelista, el profeta, el apóstol, todo es acerca de ellos. Cuando todo debe ser acerca de Cristo. Aquí vamos a hablar de Cristo, aquí vamos a glorificar a Cristo, aquí vamos a exaltar el nombre de Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. No somos nadie, no somos nada. Gloria a Dios. Está dirigido totalmente hacia el cuerpo de Cristo. Se necesita el funcionamiento de dichos ministerios para edificar y vigorizar el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios.